Saludos hermanos y hermanas, Padre Diego con el ejercicio de Lección Divina. Hoy es miércoles 17 de febrero. Iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Leemos hoy en el Evangelio de Marcos, el capítulo 8, los versículos 22 al 26. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo. Le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego empezó a ver, le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa, diciéndole: vete a tu casa, y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. La curación de este ciego está puesta en un momento importante en esta historia de Jesús y sus discípulos, cuando el camino, el viaje desde Galilea a Jerusalén ha empezado. En este viaje Jesús va a seguir revelando su identidad a los discípulos de manera maravillosas. Las vamos a ver. Pero entonces entender esta revelación va a ser un proceso, a veces largo y doloroso para los discípulos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de realidades espirituales muy gordas. Estamos hablando de la pasión, del sufrimiento, de la muerte de Jesús y por supuesto después de su resurrección. Esto no es fácil comprenderlo, tragarlo, sobre todo para los discípulos, que va a ser la primera vez en la historia de la humanidad que se van a enfrentar como a estas realidades. Entonces en este pasaje podemos ver como un retrato de este proceso de fe de los discípulos, de este viaje de fe de los discípulos. Recuerden que en el Evangelio de ayer Jesús les preguntaba: ¿todavía no entienden? ¿Todavía no son capaces de entender la incapacidad de los discípulos y la frustración de Jesús? Entonces queda muy clara. Pero como en un anticipo de lo que va a pasarle a los discípulos, aparece esta curación, este relato de la sanación del ciego, el proceso de la sanación. Jesús entonces realiza el milagro, le presentan el ciego es llevado a la presencia de Jesús, Jesús lo toma aparte, hace el milagro, impone sus manos sobre él, después le pregunta: ¿ves algo? El ciego le dice: como que veo gente como árboles caminando. Vuelve a imponer las manos por segunda vez y ahora sí dice el relato que el ciego empieza a ver claramente, ¿sí? Que identifica lo que está viendo. Ahora hablemos de este precioso regalo del sentido de la vista. El sentido de la vista, que a veces nosotros damos por sentado en nuestra vida, en la Biblia sobre todo se refiere o tiene una connotación espiritual. Ver las realidades espirituales significa comprender la forma como Dios actúa en nosotros. Y ya hemos hablado bastante de ver los signos de la presencia de Dios, de contemplar sus maravillas, de captar esa presencia de Dios que se nos revela todos los días, etcétera, etcétera. Pero esos signos de la presencia de Dios quieren señalar una realidad más profunda, que es el misterio de la salvación. Y como ya lo dije antes, el misterio de la salvación entraña el proceso de muerte, sufrimiento mejor primero, muerte y después la resurrección de Jesús. Algo que va a ser muy difícil de comprender para los discípulos y de aceptar, ¿sí? Ese sufrimiento y esa muerte que no son el momento definitivo en la vida cristiana, pero que son como la puerta que nos lleva precisamente al momento final de la resurrección. Ahora,
Nadie quiere sufrir, por supuesto. Y vamos a encontrarnos a los discípulos luchando, discutiendo inclusive a veces con Jesús cuando Él habla plenamente, abiertamente de su sufrimiento, diciéndoles, esto no te puede pasar, ¿cómo se te ocurre?, etcétera, etcétera. Los discípulos como tratando de hacer sentido de cómo es posible que el Mesías vaya a sufrir. Entonces ellos necesitan que sus ideas, que sus preconcepciones, que sus paradigmas sean sanados. Otra vez, vuelvo y lo digo, lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces necesitamos que nuestras ideas, nuestros conceptos, la forma como vemos y como entendemos la realidad sea sanada? ¿Para qué? Para dar paso a nuevas, mejores y más profundas comprensiones de lo que nos está pasando. El sufrimiento de hoy puede ser absolutamente inaudito, incomprensible, podemos hacer pataleta y pelear contra él y rechazarlo. ¿No nos estará guiando o llevando a una experiencia más profunda en la vida y en la existencia? Pienso yo. Claro, es difícil entender a Dios en ciertas realidades de la vida, pero como dice esa bellísima oración del gran teólogo jesuita francés Teilhard de Chardin, hay que confiar en el lento trabajo de Dios. Vamos a leer nuevamente este evangelio. A riesgo de que me digan que no tengo nuevas ideas, de que estoy repitiendo oraciones de Padre, hay muchas cosas bonitas, ¿por qué no ora usted? Yo pienso que esta oración de Teilhard de Chardin, que ya la he compartido otras veces con ustedes, vale la pena que la volvamos a leer, a orar con ella, a meditar. Es una oración bellísima de este gran teólogo jesuita francés del siglo XX, que comprendió en la observación de la naturaleza, en el estudio de las ciencias, precisamente cómo Dios actúa de manera lenta, preciosamente lenta, para llevarnos precisamente a estas realidades más profundas de la existencia, las realidades espirituales de su salvación. Y de esa manera va sanando también nuestra incapacidad para ver y para comprender. Oremos. Sobre todo, confía en el lento trabajo de Dios. Nosotros esperamos impacientes que todo llegue a su fin inmediato. Nos gustaría saltarnos los pasos intermedios. Estamos impacientes por estar en el camino hacia algo desconocido, algo nuevo. Y sin embargo, la ley de todo progreso es que éste se produce pasando por unos estadios de inestabilidad, lo cual puede llevar mucho tiempo. Y esto, creo yo, es lo que te pasa a ti. Tus ideas maduran poco a poco. Deja que lo hagan a su aire. Deja que se configuren sin apresuramientos indebidos. No trates de forzarlas como si pudieras ser hoy lo que el tiempo, o sea, la gracia y las circunstancias actuando en tu propia buena voluntad, hará de ti mañana. Solo Dios puede decir lo que será ese nuevo espíritu que poco a poco está formándose en ti. Concede a nuestro Señor el beneficio de creer que su mano está guiándote y acepta la ansiedad de sentirte en suspenso e incompleto. Acepta la ansiedad de sentirte en suspenso e incompleto.
tremenda oración de este sabio del siglo XX. Que el Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana con el ejercicio de Lección Divina. Cafecito, salud, chao, chao.